Acompaña aquí la destacada abogada, doctora Rosa Bartra, es congresista de la República. ¿Cómo está? Bienvenida a Sol TV, a Sol TV Lima. Bueno, el primer Sol TV estudio, Lima, ¿no? al primer El estudio, primer estudio sí. de Sol TV aquí en la capital. ¿Cómo está? Bien, Joel, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y bueno, siempre a la orden. Muchísimas gracias, porque hay bastantes temas judiciales, ¿no? Que hay que Ujú. comentar, pero empecemos con lo último, ¿no? Sánchez exige cero controversias, ¿no? Que todo sea pulcro, entendemos, para que acepte los resultados, ¿no? Sin Ujú. embargo, insisten con la narrativa, sus abogados, ¿no? De presentar un amparo, ¿no? Que se va a resolver no sé cuánto, en cuánto tiempo, un año, dos, tres, para anular todos los votos del extranjero, ¿no? Y además, bueno, el jurado electoral especial concedió la apelación para que se revisara ya el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Estas anulaciones de más de 1.700 mesas, ¿no? O Ujú. sea, Bueno, ¿qué le parece estos mecanismos legales que está? claro, Sí. empecemos por eso, ¿no? Por los Ujú, mecanismos legales. En realidad es algo a lo cual tienen derecho. ujú, Es más, históricamente así han actuado todos los partidos políticos que han perdido ajustadamente en una segunda vuelta. Así presentó sus recursos Keiko Fujimori en el 2021 o Rafael López Aliaga en la primera vuelta. Incluso algunos de ellos están en curso aún, sobre todo los que están siguiendo la ruta constitucional. Así que por ese lado, yo la verdad, ni más ni menos les declararon improcedentes en el jurado, en los jurados electorales ujú. especiales, porque la ley tiene reglas y las reglas son plazos, es decir, tienes 3 días y son requisitos, es decir, presenta una tasa, además de, lógicamente, que esté fundamentado en causa comprobable. Entonces, digamos, los jurados electorales especiales declararon improcedente, ellos han apelado y los jurados han cumplido con elevar la apelación que será discutida, entiendo, mañana, Ujú. ya en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero aquí, Entonces, en primer lugar, es normal, tienen derecho a hacerlo y están siguiendo la ruta que el debido proceso en sede electoral exige. Así que por ese lado yo la verdad no le veo ninguna relevancia ahora, en el fondo, en el fondo. en el fondo, ¿tendrá el equipo legal de Sánchez la forma de demostrar un supuesto fraude, amaño, manipulación? ¿Hay evidencias? Si las tuvieran quizás en esa conferencia que acabamos de ver las Ujú, instancias, ya la hubiesen expuesto, ¿no? ujú. Pero, Claro, a ver, el tema del fondo es bastante discutible, porque para que se discute el fondo tendría que haber sido rechazado en primera instancia por el fondo. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que entiendo, la mayor parte de los recursos se han ingresado fuera del de plazo. acuerdo. Y si ingresas fuera del plazo, ya perdiste tu oportunidad de que se revise el fondo, hayas tenido o no razón. Por eso insisto en que se debe cumplir con los plazos y con los requisitos que exige la justicia. Si se te vence un plazo para apelar, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos pasa a todos, De ¿no? acuerdo. Se pierde la oportunidad. ¿Eso qué significa? Que mañana el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué vaticina usted Lo por? más probable es que se ratifiquen la declaración de improcedencia. Ujú, Eso es lo más probable. Eso es lo que predeciblemente debería ocurrir, de ¿no? acuerdo. ¿Y qué está haciendo Sánchez entonces ahora con esa narrativa, ¿no? Porque Con su también llamado. con su llamada a O sea, movilizaciones, claro, ahora esa es una parte ajá, que va a seguir su curso y que en realidad son recursos que ningún partido político históricamente ha tenido éxito cuando los ha impulsado. claro, Nadie. O además, sea, usted hablaba de los formalismos, ¿no? Efectivamente, hay plazos y pagar las tasas, ¿no? y requisitos, Y así es. la información es que solo han juntado Además de 600.000 que, soles, ¿no? además de que tu recurso esté bien hecho y tenga prueba suficiente que acredite aquello que sostienes, ¿ok? Claro, cerca Entonces, de 3 millones eran las tasas. eso del fondo, las pruebas y la fundamentación se ve después de que hayas cumplido los requisitos de forma. De acuerdo. Presentado dentro del plazo y además adjuntado la tasa respectiva. No nos gusta el precio de la tasa, es muy elevado, impide el acceso a la justicia. Desgraciadamente eso debieron corregirlo en su No, momento. tampoco les ha alcanzado, ¿no? Según la Ahora, colecta que han hecho, el yapetón que ha hecho Juntos por el Perú, solo han
según información de JP, 600.000 soles, ¿no? Que es para la defensa legal, de la defensa del voto, dicen. No Joel, para pagar tasas. es lo mismo que decíamos cuando Renovación Popular sostenía que el cronograma electoral no puede estar por encima de la justicia y la verdad. No, no, sí, hay un cronograma electoral y este tiene plazos que son fatales. Se vencen y ya no hay nada que hacer. De hecho, yo fui autora de la ley del cronograma electoral. Fue una de mis primeras leyes para hacerlo predecible, para que tenga además etapas que no sean retroactivas. Así que por ese lado, digamos que está siguiendo su curso normal, con los recursos que cualquier partido tiene derecho a acceder. Ahora, a partir de escuchar la conferencia de prensa que ha tenido Roberto Sánchez hace unos minutos, uno se pregunta, ya qué es lo que busca, y es la pregunta que usted me hacía, ¿no? Está haciendo política. Está haciendo política. Roberto Sánchez... ¿Alargar un poquito más? No, yo creo que alargar más ya no se puede. Si bien es cierto, ya se alargó todo lo que se puede alargar por todos los recursos que se han presentado. Han presentado también un amparo, igual que hizo Renovación Popular y el alcalde de Lima Metropolitana, exactamente, pero esos son recursos que toma desgraciadamente mucho tiempo. Tienen que superar el filtro del Poder Judicial y llegar al Tribunal Constitucional. Excelente. Y ahí estamos 2 años. Ajá. En el mejor de los casos. Usted decía, está haciendo Sánchez ahora política. ¿Por qué? Claro, está haciendo política. A ver, primero, yo creo que es injusto, ingenuo y además, a ver, poco realista no reconocer que Sánchez ha logrado la adhesión del 50% de los electores peruanos. Es innegable que tiene una fuerza política en este momento importante, es innegable. Que lo sigan a él no es tan innegable porque desgraciadamente en esta elección más se ha votado en contra de que a favor de. Entonces, que esto sea una masa que lo sigue tampoco es tan cierto, pero sí es verdad que hay un 50% de la población que no está conforme con él, que no ha votado para que ocurra este resultado. Bueno, la primera vuelta es la evidencia, ¿no? De lo fragmentado que estamos. Por Dios, no llegamos ni al 20% con los candidatos. ¿No? Entonces, a ver, él tiene un capital político que va a utilizarlo. Y lo que ha anunciado ahora es que él va a estar presente en la movilización. ¿Qué tanto éxito tengan o qué tanto logren mover la aguja? Es algo que solo se va a ver con los días. ¿Qué tanto él pueda liderar? Porque recordemos que él tiene un liderazgo mixto, en el cual Pedro Castillo es la figura relevante no presente y él no va a estar en estas movilizaciones. Entonces, y creo que además en el Perú, que tiene 12 millones de pobres, que tiene en este momento 2 fenómenos del niño en curso por manifestarse, el niño costero y el niño global. Entonces, esta sumatoria, además de fenómenos climáticos, más la inestabilidad, la inseguridad, la pobreza, y podríamos seguir con una lista enorme de problemas e insatisfacciones, entonces va a depender de cómo reacciona Keiko Fujimori, que ahora ya es virtualmente gobierno, y qué tanto liderazgo puede tener Roberto Sánchez para canalizar expectativas desatendidas. Entonces, creo que no se podría anticipar. Yo espero que la madurez, la resiliencia y la capacidad que tenemos los peruanos para priorizarnos en nuestro desarrollo por encima de nuestros desacuerdos va a primar y vamos a cerrar una etapa de guerras civiles en elecciones. O sea, lo que hace Sánchez ahora es simplemente traer agua para su molino. No, pero además Joel tiene el deber de responder a la expectativa de sus electores. Tampoco podría simplemente decir no hago nada, ¿no? ¿No es un mal perdedor con estas acciones? No, yo creo que ningún perdedor ha sido en esos términos de salir y reconocer buen perdedor desde, no sé, desde, ¿qué será? Alfonso Barrantes. Pero anular los votos del extranjero, todos los votos del extranjero, ¿eso no es un comportamiento acaso antidemocrático? También se ha pedido que se anulen las mesas 900.000. O sea, en realidad, digamos que
hay un problema en el Ya. Perú, que hemos convertido las elecciones en una guerra civil. No, las elecciones son actos en los cuales la población va para alternar a quienes van a gobernar por un plazo determinado. No es para dividir al Perú entre rojos y naranjas, no es para dividir al Perú entre comunistas y gente de derecha, Pero no. ¿cómo va el conteo? Como va el conteo es irreversible. ¿Quién es el próximo presidente del país? Por eso decía, es virtualmente ganadora Keiko Fujimori. Ajá. Y en democracia lo que debería ocurrir es que el que pierde vaya y salude, acepte, vaya y salude, pero no es una conducta que ocurre en el Perú desde hace mucho tiempo. Muy bien, ya. Por lo tanto, no podemos señalar solamente a uno cuando es una conducta que se ha hecho práctica en el Perú. Bueno, y que Keiko tampoco lo hizo el Exacto, ni 2021. Rafael, no, o sea, Ajá. no es una conducta que, digamos, podamos reconocer en todos. Sí creo que es la conducta que debería imperar de aquí en adelante. Vamos ahora a los temas legales. Yo también le invité a la doctora Rosa Barta por estos temas, ¿no? Pero excelente su visión en torno a la coyuntura del conteo de votos y lo que ya se nos viene, ¿no? Yo también lo digo, ¿no? Por la estadística, virtual presidente es Keiko Ni siquiera es Fujimori, estadística, ¿no? son números Son números que están duros. ahí, ¿no? Ya por están un ahí. voto Ajá. se pierde una elección. Así es. Y esta va a ser por más de 40.000, así Ujú. que... Ahora, vamos con pedido de indulto humanitario para el expresidente Alejandro Toledo. También está en su derecho de pedirlo. Está en su derecho El de IAMCAR pedirlo. anuncia que tendría problemas de cáncer, ¿no? Bueno, Más tiene delicado. problemas de salud, tiene más de 80 años, podría atenderse un tema humanitario de esa naturaleza. Sin embargo, el indulto, que no requiere más que la voluntad del presidente para excarcelar a un sentenciado, es el perdón. El indulto es el perdón, no importa lo que hayas hecho. ¿Qué le sugiere a Keiko? Yo no puedo, a ver, lo que yo creo es que siendo el indulto una medida de carácter extraordinaria, humanitaria, de perdón, deben haber muchísimos sentenciados en el Perú que merecen un indulto. Alejandro Toledo acaba de reconocer que no han sido 25 millones de dólares, sino 45 millones de dólares más 3 millones de euros, lo que ha coimeado. Entonces, sí, probablemente esté purgando la prisión que merece. Y creo que acá lo que hay que ver es, con la absoluta sabiduría que debe tener un jefe de Estado, ponderar cuánto beneficio va a significar, no solamente para Alejandro Toledo como persona, sino también para la sociedad, estas muestras de indulgencia. Ahora, Pedro Castillo, ¿no? Se va a insistir hasta el final, aún está en veremos una posible gracia presidencial. ¿Qué debería hacer Keiko? No digo de Balcázar, yo creo que Balcázar lo va a seguir intentando, pero ¿qué ve en el futuro? ¿Keiko debería indultar a Castillo para reconciliar, dicen algunos, el país? Es que el indulto no es moneda de cambio. El indulto es una prerrogativa por las razones que el presidente quiere. De hecho, es un vestigio de la monarquía, en la cual el rey hacía lo que su voluntad le mandaba. Es un vestigio que ha quedado, pero que está en nuestra Constitución. Y creo que el próximo presidente debería evaluar con absoluta sabiduría si es que esa reconciliación pasa por darle un indulto al líder de la oposición. Porque ahí sí hay un intercambio, ¿no? Es una moneda de cambio. Yo te doy a cambio de que gobernemos en paz. Entonces, pero Castillo dio un golpe de Estado, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Ese es el grave problema. ¿Cómo utilizas una facultad, una prerrogativa constitucional para perdonar un acto de violación al orden constitucional? Es de verdad bastante complicado para decidir, porque no es solamente, insisto, un tema humanitario, sino que tiene un impacto en la sociedad. Bueno, indulto a un parapléjico, por ejemplo, que ni siquiera tiene quien lo cuide en la cárcel y demás. O sea, ellos tienen atención médica y demás. Estamos aquí con la doctora Barta viendo cómo sería el próximo panorama, pero hay otro más. Ollanta Humala. ¿Y a qué viene esto? Porque el Poder Judicial ratificó la sentencia del Tribunal Constitucional que archiva el caso Cócteles, ¿no? El caso Cócteles, ¿no? Los aportes de campaña, ¿no? Que no se contabilizaron y que no era delito en ese momento. Por Keiko Fujimori y Marvito, toda la gente que está involucrada ya han sido sobreseídos, ¿no? No son culpables. No, a ver.
Lo que pasa es que todos los procesos, todas las investigaciones tienen que seguir el cauce legal, el cauce constitucional. Ya. Si se hacen al margen de la ley, si se fuerzan los tipos penales y continúas con un proceso que no tiene una base suficiente, se va a caer. Como lo hizo Domingo Pérez. Independientemente de que seas o no culpable. De acuerdo. O sea, no es que los hechos no se hayan cometido, Correcto. es que el proceso se llevó de manera deficiente. Correcto. Entonces, obviamente en un debido proceso, en un Estado de Derecho constitucional, si no se siguen las reglas, el proceso se cae. De acuerdo. Eso fue una mala práctica de Domingo Pérez. De Domingo Pérez, que fue convalidada por los jueces que debieron haberlo controlado. En efecto, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Uh-huh. ¿Qué debe pasar con Ollanta Humala? Porque es básicamente lo mismo. ¿O me equivoco? Es que no es exactamente lo mismo. Por más de una razón. La primera es que él tiene aportes de campaña que están vinculados a proyectos. ¿Ok? Al estar vinculados a proyectos, ya no se trata solamente de un tema administrativo, sino de un tema que tiene una connotación penal en el delito de colusión. De acuerdo. Que no hubo en el caso de Keiko Fujimori, porque ella jamás tuvo una contraprestación por nada, porque nunca llegó a ser gobierno. Entonces, esa es la pequeña, gran diferencia que hay entre ambos casos. Y es por esa diferencia que Pequeña, el gran señor diferencia. Ollanta Humala va a seguir en prisión. Es bastante. Porque algunos piden, ¿no? Bueno, a Keiko no se le aplicó o sea, lo que decía, lo que pedía la fiscalía, ¿por qué no se aplica lo mismo para el señor No se le Humala? aplicó el delito de lavado de activos porque la modalidad prevista recién ingresa a nuestro sistema penal el 2016. Y la modalidad por la cual la procesaron era anterior. Entonces, la modalidad era posterior y no pudieron procesarla y por eso es que el Tribunal Constitucional terminó diciendo que eso se archive, ¿no? Bueno, pero aún el TC termina escarcelando al expresidente Krause. Es probable porque el TC está yendo bastante más allá de lo que ha ido cualquier TC en la historia e interviene en procesos que están en ejecución, en curso. Entonces sí es probable, pero el presidente Ollanta Humala no solamente tiene el tema de aportes de campaña, tiene muchísimas investigaciones. Bueno. Digamos, por ejemplo, el gasoducto surperuano. Bueno. Se acumulan los indultos, ¿no? Para el próximo presidente, ¿no? Sea quien sea. Sería histórico también que Barbadillo se quede libre. A lo mejor y por ahí indultan a Martín Vizcarra, no creo. Bueno, no, o sea, en todo caso sería el único que se quedaría. Así es. Le agradezco muchísimo a la doctora Rosa Bartra, congresista de la República, por estar con nosotros aquí.